Seguimos con Nicolás Albertoni en Washington, Rafael Mandresi en París, Susana Mangana en Piriápolis, Maldonado, y Leo Harari aquí en estudios. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibe este jueves en Washington al presidente chino Xi Jinping, que llegará a la capital norteamericana por primera vez desde que asumió su cargo en marzo de 2013. Según el comunicado emitido por la Casa Blanca, la visita permitirá reforzar la cooperación entre los dos países, pero también buscará abordar los puntos de desacuerdo de manera constructiva. El encuentro se produce en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y China debido a recientes casos de piratería informática contra ciudadanos, empresas y organismos de gobierno de Estados Unidos que han sido atribuidos justamente a maniobras chinas. Obama dijo el viernes que los ciberataques desde China son inaceptables e indicó que buscará acordar con su homólogo algunas normas para frenar la escalada de estos episodios. China, por su lado, ha negado sistemáticamente su participación en esos ataques. Ahora, en realidad, Xi Jinping llega hoy a Estados Unidos, porque como ya lo hiciera su predecesor Hu Jintao, no visita en primer lugar la Casa Blanca, sino que empieza por Seattle. Xi Jinping comienza su visita a Estados Unidos allí, donde se reunirá con 15 de los principales ejecutivos de tecnología de Estados Unidos, con lo que es probable que hable de las oportunidades de negocio para aquellas empresas chinas que aún son inaccesibles para la mayoría de los ejecutivos. Nico, ¿empezamos contigo? ¿Cómo no? Sí, bueno, y eso último que decías es justamente lo que más acá se ha jugado con eso. De hecho, hay un titular que habla de You can wait, Obama, como, bueno, tú puedes esperar, porque efectivamente llega a Estados Unidos, llega a territorio norteamericano, y teóricamente lo que diría el protocolo es que, bueno, a quien primero me presento, a no ser el caso del Papa, que también se va a dar eso, que va a estar primero en New York, es obviamente con el presidente y la reunión presidencial. Pero efectivamente va a una reunión de empresarios. Y esto también interno y conversando también desde una visión de acá, que uno puede a veces conversar con gente. Tengo un muy buen amigo que trabaja en la sala de prensa de la Casa Blanca y me decía, esto habría que confirmarlo obviamente, pero que se da netamente por la locura que es la visita del Papa. Yo no les puedo explicar lo que es... Sí, hoy el Papa Francisco llega hoy a Estados Unidos justamente y va a Washington, y el presidente Barack Obama lo va a esperar al aeropuerto, un gesto que no es habitual en este protocolo en Estados Unidos. Por eso, entonces, no se da esto de Xi Jinping por un tema, yo que sé, diciéndole al presidente usted puede esperar, sino más bien porque justo cae en una semana, y la semana pasada estuvo el rey de España, es decir, bueno, Washington es muy común en eso, pero esta semana realmente es una locura, incluso para el servicio secreto, ¿no? Es decir, que es quien recibe a todas estas personas, y acá se transforma directamente el sistema de seguridad cuando viene una persona, es decir, ahora la seguridad vaticana y demás, o en caso de China va a ser un poco más formal eso, pero es un tema muy serio. Entonces no creo que Xi Jinping vaya antes a Seattle solamente por hacer esperar a Obama, pero en fin, sino va porque hoy llegar a Washington sería realmente una locura. Entonces, saldado esa introducción, que creo que fue el dato jocoso aquí en Washington, de que efectivamente, al igual que Xi Jinping va a hacer esperar al presidente norteamericano, es una visita muy importante, se concretará el jueves. Este contacto ha empezado en febrero concretamente de este año, en un contacto, lo señalaba el New York Times, telefónico entre ambos mandatarios, en que Obama justamente lo invitaba a visitar Washington, y bueno, Xi Jinping aceptaba. Y hay un dato interesante también, este presidente, a diferencia de Xi Jinping, tiene una historia de acercamiento con los Estados Unidos. Xi Jinping estuvo acá ya primero en el 85, y este es el dato que les quiero compartir, estuvo viviendo en Estados Unidos unos meses, cuando él era alcalde de una provincia de China, un rol muy particular, muy específico, y se vino a una especie de formación en yoga y estuvo viviendo con una familia. Y cuando vino hace algunos años, no siendo el presidente todavía, fue a visitar a esa familia y estuvo en una reunión de 1 hora y media, muy familiar, muy cercana. Era un estudiante chino casi formado y ya con un cargo concreto, pero que venía a formarse, si no me equivoco, de hecho, en la plantación de maíz. Entonces, el dato anecdótico que Estados Unidos lo recibe también con cierta cercanía y obviamente lo usa en términos diplomáticos para eso. Pero hay temas muy fuertes sobre la mesa, el que tú señalabas, Emiliano, el de ciberataques, yo creo que es el más importante.
También hay otros, por ejemplo, el tema de fugitivos chinos. No existe un acuerdo de extradición entre Estados Unidos y China, nada menos. Imagínense, estamos hablando de dos monstruos de países, un país como continente, Estados Unidos, y un país también muy importante como China, y no existe un acuerdo de extradición, o sea que eso va a estar sobre la mesa, porque a ambos lados obviamente le interesa. Y el tercero, y hay varios más, pero el tercero, y en esto lo resalto básicamente porque nos incluye también lo que fueron las negociaciones del TISA y la propiedad intelectual, ¿no? China está muy retrasada en temas de propiedad intelectual, que yo creo que es la vedette de Estados Unidos en pedir a cualquier contraparte. De hecho, y lo digo por lo del TISA, porque fue una gran razón por la cual no hubo mucho quórum en el TISA, y cuando digo TISA, bueno, todos estamos, me imagino, conectados en eso, y la audiencia también, de que fue la negociación que también participó Uruguay. China no participó porque efectivamente hay un gap muy grande de que China pueda al menos estar en el promedio de lo que estaban los países negociando el TISA. Entonces el tema propiedad intelectual y cómo China está tratando este tema es muy importante para los Estados Unidos. Entonces, bueno, será esperar, ver los resultados, pero sí decirle que parece gracioso que se va a recibir el presidente de los Estados Unidos y va a ser una locura, o después de la visita del Papa, realmente va a ser complicado aquí en Washington tener a estas dos personalidades en el mismo territorio, ¿no? Sí, estamos en la previa, por eso todavía quizás no haya, para hacer un análisis muy profundo. Era interesante lo que nos describía Nico desde allá mismo. No sé los otros integrantes de la mesa por dónde quieren encarar esta noticia. ¿Escuchamos a Rafael primero? Sí, primero en una frase quería simplemente decir que suscribo absolutamente todo lo que explicaba Leo respecto del caso griego y de los bancos. Y en cuanto a este aspecto de la visita del premier chino a Estados Unidos, entre los diferentes temas que están allí sobre la mesa, me parece que probablemente el del ciberataque, que es el que ha estado más comentado, sea el lugar por donde el perro ladra, pero quizá no muerda, y seguramente no muerda, porque los servicios de inteligencia de Estados Unidos, como los de cualquier país que tenga un servicio de inteligencia, en particular con aspectos técnicos suficientemente desarrollados, sabe que es muy difícil saber de dónde vienen exactamente los ciberataques. De hecho, hay muchos países, esto lo decía esta mañana justamente el ex director técnico de la inteligencia francesa, hay muchos países que se hacen pasar por chinos en este tipo de cosas, a través de circulaciones por servidores que están hackeados a su vez, en fin. Y creo que probablemente uno de los temas más delicados en todo esto, por lo menos a priori y a mi juicio, es un tema militar y tiene que ver con digamos las pretensiones chinas en la zona del mar de China, precisamente, donde allí hay puntos muy críticos que afectan además directamente a las instalaciones, o sea, o en la presencia militar naval en particular de Estados Unidos. Es algo que dura desde hace ya unos cuantos años y ha habido incidentes incluso y digamos, las complicaciones graves muchas veces parten de pequeños incidentes. Tal vez no se le dé una difusión demasiado grande en cuanto a lo que se pueda conversar sobre esos temas al cabo de esta visita, pero seguramente va a ser uno de los asuntos que va a estar ocupando la agenda de tanto de Obama como de Jinping. Susana. Sí, me parece interesante esta reunión porque evidentemente son dos potencias, no solo en lo económico, sino también a nivel militar, que se reúnen. Sabemos que China sigue siendo el acreedor extranjero más importante para Estados Unidos hasta la fecha. El volumen del intercambio comercial entre los dos países supera ya los 520.000 millones de euros y además la comunidad de estudiantes chinos allí en las universidades estadounidenses es la comunidad de extranjeros más importante, con lo cual yo creo que aquí hay una reunión donde evidentemente después tendremos los datos, pero la ciberseguridad, las instalaciones chinas en el mar del sur de China, que es un lugar sumamente geoestratégico para ambas potencias, son parte de esa negociación, pero también seguramente al propio Obama y a la Casa Blanca les esté preocupando el acercamiento de China a sus socios comerciales aquí en América Latina, aunque a veces yo creo que hay declaraciones un tanto pomposas y luego no se cumple a la hora de ejecutar todos esos proyectos, todas esas inversiones chinas que se prometen y no se concretan. Ya sabemos que Xi Jinping durante su última visita aquí a América Latina prometió que en los próximos 10 años llegarían más de 250.000 millones de dólares en inversiones de distinto calibre. Por ejemplo, también con Dilma Rousseff se firmaron más de 35
acuerdos y de megaproyectos que incluirían incluso un proyecto para construir un tren transoceánico con Perú, ¿verdad? Con lo cual yo creo que es importante entonces tener en cuenta que esta reunión es una reunión esperada, que es una reunión que seguramente demuestre que son socios comerciales, pero que no son antagónicos ni rivales, como a veces la prensa quiere de alguna manera proyectarlos, pero evidentemente falta todavía construir más confianza, y esa confianza se debe construir a partir de visitas, a partir de negociaciones, a partir de intercambios, no solo comerciales, sino también culturales, pero estamos ante las dos grandes potencias del mundo y, por tanto, es muy interesante seguir esta reunión también para América Latina, porque, como ya sabemos, China es el primer socio comercial para Brasil, para Argentina también es el número 2 para Uruguay, con lo cual es un socio importantísimo. Y si bien muchas veces se deja de lado la cuestión de los derechos humanos y todas estas situaciones que son muy ríspidas con China, yo creo que es importante también ir incluyendo esto en la agenda. ¿Por qué? Porque China sigue siendo un gigante, pero a veces con pies de barro, con profundas desigualdades sociales, pero también en cuanto al ingreso per cápita en su país, con lo cual a mí me parece que en la medida en que quiera ser un gigante fuera de su región, es importante ir poniéndole también un límite, ir poniendo condiciones para que de alguna manera también asuma responsabilidades. Y yo creo que ahí Estados Unidos es un país que puede torcer la mano un poquito, si acaso, un poquito, ¿verdad? Porque es un socio, como dije, comercial muy fuerte para el propio Estados Unidos. El tiempo se nos ha ido, así que, Leo, te queda casi que un telegrama sobre este tema. Bien, mis telegramas son los siguientes. Uno, estamos frente a una crisis de gobernanza internacional y en este momento puede haber una tentativa de volver a un mundo bipolar, es decir, dos grandes protagonistas a nivel internacional. Eso calmaría un montón las aguas, porque estamos en un momento en que no se sabe quién manda qué. Y creo que parte de la negociación es esa, porque ¿qué la precede? La preceden demostraciones de crecimiento militar en el mar de China y una intención de tener un lugar en la diplomacia a nivel internacional de China. Es importante. Esto puede empezar a rediseñar un mundo bipolar nuevamente, lo que arregla o no, pero digamos que condiciona las cuestiones de otra manera. Otra señal, el presidente chino, esta vez como su antecesor, primero van a ver las grandes empresas. No es banal, puede o no estar el Papa de visita, lo van a hacer igual, porque reconocen los poderes fácticos. En estos momentos, las multinacionales son más importantes que el Consejo de Seguridad. Eso es lo que está diciendo China. No es solo un problema de negocios, es un problema de decir, esto también es un poder y queremos hablarlo directamente con los que tienen el poder. La última señal es que es de interés de ambos, porque son enemigos íntimos, dependen uno del otro por las grandes, como ya se dijo, por lo menos no lo voy a repetir, por las transacciones comerciales entre ambos países. Sí, y la deuda por ahí, también, la deuda, por supuesto, dejamos de ahí. Leo Harari, Susana Mangana, Rafael Mandresi, Nicolás Albertoni, gracias a los cuatro por haber participado esta mañana en esta mesa internacional. ¿Los volvemos a encontrar en una próxima? Con mucho gusto, Emiliano. Hasta pronto. Se escuchaba allí de lejos el saludo de Susana. A Nico le digo que, ya que él está en Washington y que ese es un escenario privilegiado de la política internacional en estos días, quizás volvamos a conversar, ¿no? Tanto a propósito de lo que deje la visita del Papa, como de también la visita del presidente chino. ¿Lo dejamos pendiente? Con mucho gusto. ¿No? ¿A lo largo de esta semana o al principio de la próxima?